Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy tenemos una invitadaza, a Marisa Gallardo. Marisa es maestra y facilitadora del proceso MMK, es apasionada por el comportamiento humano, el funcionamiento de la mente, el poder de las creencias, los pensamientos y las emociones. Ha tenido la oportunidad de acompañar y brindar herramientas de transformación a cientos de personas en sesiones uno a uno por más de 10 años. Es autora del libro Con alas y spa para el alma, del cual vamos a platicar el día de hoy. Es productora y host del podcast Voz con Alas y ha ayudado a muchas personas brindando una visión de expansión y posibilidad para sus vidas. De verdad, para mí es un honor estar platicando con la invitada de hoy. Es mi maestra en el proceso de MMK. He aprendido muchísimo de ella, su filosofía de vida, su manera de ver la vida, su proceso ha sido luz para mí y yo lo quería compartir con ustedes. Quería tener esta plática donde pudiéramos abrir el espacio para podernos cuestionar, ¿no? Todas estas partes, como que llega un punto en el que dices, ¿por qué pienso así? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy atorado en esto? ¿Por qué no puedo cambiar lo otro? Y como a veces ni siquiera damos la oportunidad de cuestionar y es realmente todo esto que estoy pensando y si lo estoy haciendo así. Es como que quería platicar con Marisa para poder ver este tema desde otra perspectiva, desde una perspectiva más libre, de más amor, de menos culpa, de menos exigencia y poder pues platicar un poquito más y poder ahondar un poquito más en el tema. Vamos a estar platicando también acerca de su libro, Spa para el alma. Ella usa el término agotamiento, como esta parte de estar agotados por, a través de nuestro ego. Platicamos qué es el ego, cómo fue el proceso que vivió ella de su hartazgo y buscar otra manera de ser, otra manera de pensar, otra manera de reaccionar, ¿no? Y qué es el proceso MMK, qué es lo que hacen, un poco la culpa, la víctima, todo este proceso de los pensamientos y las creencias, cómo funcionan. Y bueno, creo que es una plática demasiado enriquecedora, demasiado deliciosa, demasiado padre. Espero que les guste. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus opiniones, por sus comentarios. Gracias a todos los que me ven en YouTube. No se les olvide suscribirse, por favor. A mí me sirve muchísimo para poder seguir compartiendo y para poder seguir creciendo en comunidad y cada vez tener más espacios. Entonces, pues bueno, otra cosa, Marisa está a punto de lanzar un curso donde va a hablar de la culpa y del perdón, no se lo pueden perder, va a estar buenísimo, súper recomendable de verdad los cursos de Marisa Gallardo. Entonces, bueno, sin más, los dejo aquí con nuestra invitada de hoy. Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola Marisa, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Estoy súper contenta y súper emocionada de poderte tener en A Corazón Abierto. De verdad es un momento y un episodio muy especial para mí. Caro, yo estoy súper contenta de que me hayas invitado y de estar aquí contigo y con tu comunidad y la gente que te sigue. Me encanta lo que haces y creo que se trata de ser honestos en la vida y qué mejor que el título de este podcast, ¿no? A corazón abierto. Así que aquí estoy con el corazón abierto a todo lo que se da para ti y para la gente que nos escucha. Me encanta, de verdad que sí, me encanta. Es esta parte de la historia atrás de la historia, ¿no? La vida sin la máscara. Y pues Ajá, bueno, pues de eso se trata. Eso es lo interesante de la vida. muy bien. Oye, Marisa, y mira, para los que no te han escuchado, los que no te conocen, a mí me gustaría un poco para poder hacer el background de la entrevista, que nos digas quién es Marisa Ajá, Gallardo. te cuento. Marisa pues es un ser siendo básicamente, pero Marisa o sea, yo la verdad es que viví muchos años muy asustada, muy atormentada, con una mente constantemente dividida, pensando que todas las decisiones que tomaba estaban mal, arrepintiéndome de lo que hacía, muy supersticiosa, en mucha ansiedad.
Y vivía así, pues no por mala onda, sino porque crecí como siendo una niña primero muy soñadora, muy libre, muy en inspiración, pero se me fue como que me fui dando cuenta que ese soñar y ese estar alegre y ese ser tan juguetona con la vida, como que no estaba bien visto en este mundo de adultos. Entonces como que fui de alguna forma, no dejando de ser yo, pero sí como fingiendo delante de muchas personas ser quien no era. Bueno, pues eso me convirtió en alguien que constantemente estaba adivinando qué querías ver tú de mí para enseñarte eso, ¿no? Y sobre todo, pues era una persona muy temerosa, muy miedo a ser criticada, juzgada, mucho en el qué dirán, y si dicen que soy mala persona, y si no les caigo bien, y si no me quieren, y si me equivoco, y si todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos años viví atormentada por el torturador mental al que yo le había dado poder y la silla de VIP en mi mente. Ujú. Pero fue hasta un momento en el que llegué al hartazgo total, cuando me harté de estar harta, que entonces empecé a hacer un trabajo de introspección y de autoindagación. O sea, yo vengo de una familia muy unida, la verdad es que hasta ese momento de mi vida, no sé por qué estaba tan asustada, si tenía como una familia en la que cobijarme y toda la cuestión, pero no sé si es algo aprendido, no sé qué sucedió en mí, que constantemente no me sentía una persona valiosa, ¿no? Y bueno, llegó un momento en mi vida en el que me caso muy joven, me caso a los 20 años y me caso enamorada, feliz de la vida y todo, pero a los 6 meses de estar casada muere mi hermano en un accidente de coche a los 18 años, de una forma pues obviamente repentina e inesperada, y pues eso genera en mí que se active todavía mucho más todo este miedo con el que yo ya vivía. Y entonces me empiezan a dar ataques de pánico, de ansiedad, empiezo a vivir súper preocupada, pensando quién se va a morir ahora, ¿no? Dios me castiga, qué hice mal, por qué nosotros. La conversación en el exterior era como de, ay, pobrecitos, qué cosa tan horrible les pasó, qué tristeza, pero como que también la conversación social es, y ahora híjole, no va a haber remedio no van a poder volver a vivir felices porque esto que vivieron es terrible y los A tener condena un hueco siempre. a tener un vacío y una tristeza profunda siempre. Y si acaso van a aprender a vivir con el dolor, pero pues ya no va a ser lo mismo. Entonces como que yo sentía que eso nos condenaba, ¿no? Aparte del dolor profundo que yo sentía por la muerte de mi hermano, tenía mucha vergüenza de que nos hubiera pasado a nosotros eso, porque ¿qué hicimos, no? ¿Qué karma traemos para que nos pase esto? Pues imagínate todo lo que me contaba en la cabeza. Pero entonces ya empecé como a tener todo este diálogo más agudo, a sentirme más insegura y con más miedo. Y me embaracé al poquito tiempo de la muerte de mi hermano. Creo que si él murió en diciembre, en marzo ya estaba embarazada, ¿no? Y entonces, pues imagínate en el miedo en el que yo estuve cultivando, ¿no? A mi bebita. Pero claro, todo desde la inconsciencia. Y un buen día dije, tiene que haber otra forma de vivir. O sea, yo ya voy a ser mamá. No puede ser que yo vaya a estar siendo una mamá a la que, claro, a la que mis hijas tengan que cuidar, ¿no? O mis hijos, ¿no? Porque qué horror. Y ahí empezó un cambio en mí y empecé como a trabajar en mí. Siempre me había gustado mucho todo lo que tenía que ver con el comportamiento humano, las creencias, todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de la mente. Tenía mucha curiosidad de por qué lo que a mí me aterrorizaba a otros ni les importaba ni atención le daban, por qué lo que a unos les encanta a otros les espanta. O sea, siempre tuve esa curiosidad, pero no fue hasta que dije, tiene que haber otra forma, que empecé a darme cuenta de que yo era la que participaba en todos estos diálogos de miedo y que también ahí estaba la solución en mí. Y empecé a escribir mucho, ya escribía desde antes, pero escribía como un diario, pero no me daba cuenta del proceso digestivo y de limpieza que hacía eso en mí. Ok. Hasta que, hasta que ya tomé conciencia de que al escribir sacaba esto que me preocupaba o me asustaba y en el mismo texto estaba la respuesta de cómo verlo diferente y fue así como empezó esto del autoconocimiento. Además que siempre me gustó escuchar a las personas y ver más allá de lo que se veía, nada más que no lo hacía conmigo. ¿Cómo ves? Oye, Marisa, pero entonces, a ver, o sea, esto fue a los 20 años. Esto que me estás Sí. diciendo, esta transformación tuya fue desde los 20 años. A los 20 años me caso, a los 21 muere mi hermano, o sea,
muere como a los 6 meses, ya tenía yo 21, y ahí empiezo como más bien, más que transformarme, empieza como la resistencia al cambio en forma de ataque de pánico, en forma de ataque de ansiedad, crisis existencial, ¿no? Mucho miedo, tenía que hacer rituales para salir de mi casa, pero tocar madera 3 veces, pero persignarme no sé cuántas, no te puedo contar, o sea, la verdad es que mi marido tuvo toda la paciencia del mundo, no sé cómo no salió corriendo, ¿no? De verdad, yo creo que ambos estábamos siendo maestros el uno del otro, pero bueno, empieza como a agudizarse la crisis. Y es por ahí de los 20, cuando tengo a mi segunda hija, que entonces ya empiezo a decir, no, esto sí ya va en serio, o sea, ya eres mamá de tiempo completo, no puede ser que estas niñas solo estén experimentando preocupación, ansiedad, miedo, terror, o sea, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, primero me autoengañé pensando que era por ellas, pero en realidad no es cierto, o sea, yo ya no podía vivir conmigo, era insostenible, insoportable, y entonces ahí empecé a hacer este trabajo. Yo estudié totalmente otra cosa, aunque en mi mente estaba estudiar primero pedagogía, no sé por qué entré a la carrera y me dio la peor flojera y dije, no, esto no es lo mío y me salí. Y decidí estudiar traducción e interpretación, lo cual parecerá que no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día, pero sí tiene todo que ver, porque creo que ahora soy una traductora y una intérprete de transmutar esos pensamientos de terror, preocupación y angustia en algo que nos lleve a la paz, que nos recuerde el poder que hay en nosotros y sobre todo en traducir la voz, ¿no? de la verdad que hay en mí, para poderla ver, ¿no? O sea, ya no estar solo viendo pues no sé, ¿no? La voz del torturador. Y esto hago, ahora me dedico a deshacer nudos mentales y emocionales, soy una entrenadora y acompañante de esto, y me fascina porque creo que cuando hay una dosis de buena voluntad, disposición, sí se puede hacer un cambio total en nuestras vidas. Estudié eso, como te decía, traducción e interpretación, pero me di cuenta que cada que escribía, pues, o sea, que traducía, yo quería cambiar el texto, o sea, según yo, le voy a agregar esto, le faltó esto, le voy a adornar esto otro, y me di cuenta que realmente lo que yo quería era escribir, o sea, que no era traducir. Dije, no, bueno, pues una traducción tiene que ser fiel, y yo más bien estoy queriendo aquí poner de mi cosecha, y entonces me di cuenta que todo esto que yo escribía para mí, quizás podía tener un sentido útil para otras personas. Nos mudamos mi familia y yo a España, estuvimos viviendo allá un tiempo y ahí empecé ya a escribir de forma más pública en una revista en la que actualmente sigo participando. Y esos textos que yo escribía para mí me sorprendió muchísimo que le gustaba a la gente y que la gente escribía diciendo, o sea, gracias porque esto me ayudó y me gustaría tener me decían terapia contigo o así. Yo decía, ¿cómo les voy a dar? Yo no estudié nada de esto, o sea, la pedagogía ni la vi ya. Sí, siempre leí mucho, mucho, mucho con respecto a todo esto porque yo era la más interesada, pero no tenía un título ni nada que me avalara. Y yo decía, no, ¿con qué autoridad moral me voy a sentar frente a alguien? Pero decidí prepararme y decidí darme cuenta de que lo que iba a ser acompañar a las personas a que se escucharan a sí mismas, no a dar consejos, porque los consejos, la verdad es que no sirven, porque como que generalmente si te dan un consejo, te defiendes del consejo. No sé si te ha pasado, Carla. Claro, Pero totalmente. cuando me dan un consejo, yo digo, ¿qué crees? ¿Qué crees que no lo había pensado? Sí, pero no sirve porque A, B, C, D, F, G, ¿no? O sea, como que tienes ya los pretextos. Sí. Entonces, como que dije, bueno, hay ciertas preguntas importantes que a mí me han ayudado mucho de forma muy autodidacta primero y que me llevan a la curiosidad y que me llevan al autoconocimiento, a la reflexión, a la transformación. Y después ya me certifiqué en el proceso MMK, que casualmente, pues cuando yo entré a esa certificación me di cuenta que ya había leído, creo que me faltaban por leer 2 libros de los que proponían ahí, que Ah, yo ya los... habías leído todos. Sí, ya había leído todo. Me di cuenta de que yo no sabía que yo tenía una metodología como tal. Eso me dio como una metodología, pero también me di cuenta que sí tenía yo ciertas preguntas y cosas que eran parte también de esa supuesta metodología. Ok. Y pues entonces dije, mira, ya, o sea, como que ya lo tengo muy claro. Y empecé a hacer sesiones ya con la estructura del proceso MMK. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, soy un testigo de que cuando tú tienes la voluntad de cuestionarte,
puedes transformarte y que además esto no solo me ha servido a mí, sino a muchísimas personas con las que yo he trabajado, ¿no? Claro. Oye, Marisa, bueno, nada más vamos a platicar tantito para los que no sepan qué es el proceso MMK. O sea, más Sí. bien cómo funciona y qué es lo que tú haces. O sea, Ujú. Marisa es facilitadora, ¿verdad? Del proceso de Sí. MMK y también es maestra. Ajá. Y yo que soy alumna ahorita y que he hecho coaching contigo y así, nada más para platicarles, haz de cuenta cuando tú tienes, no sé, estás atorado en algo o no sabes qué hacer o tienes algún problema o piensas que tienes algún problema y entonces tú vas a una sesión, ¿verdad? Tú dices, oye, no, pues yo quiero trabajar en esto y como facilitadora, Marisa te enseña herramientas para poder, como dices tú, deshacer los enredos mentales, ¿no? ¿Cómo le llamas tú? Los nudos mentales, el Los, cochambre mental, ¿no? Para sacar exfoliar el cochambre mental. Exacto. Entonces, nada más para que nos platiques un poquito de eso, para que la gente entienda qué es lo que haces y cómo lo que estás platicando ahorita. O sea, Marisa hablaba de los libros del proceso MMK. Para poder tú ser facilitador MMK, tienes que leer 16 libros, ¿verdad? Creo que son Sí. 16, 17. Ajá. Entonces, Marisa, es lo que decía, ella ya había leído casi todos sin saber que ya estabas Ajá. haciendo el proceso MMK, Marisa. Sí, exactamente, sin saber, o sea, creo que, mira, el proceso MMK es un proceso maravilloso para deshacer las capas ilusorias que nos hacen estar, o sea, lo que nos confunde, lo que nos limita. Sin embargo, no es el único camino, o sea, yo empecé de una forma muy autodidacta a través de querer saber, bueno, tener esta curiosidad de, bueno, ¿qué hace esta persona que yo no estoy haciendo, pero que ella se le está pasando muy bien y yo no? Entonces, creo que al final del día todos estamos aquí y nuestro camino va, si estamos dispuestos a vivir en bienestar, se va a ir desplegando de la forma indicada. En mi caso fue a través de, primero algo muy autodidacta y luego pues meterme a esto que llamamos el proceso MMK, que es está basado en el coaching ontológico, ¿no? El coaching ontológico tiene que ver con el ser, ¿no? Estamos muy conscientes de que no importan las circunstancias que esté viviendo la persona, sino que importa las posibilidades que hay dentro de esas circunstancias, quién quiero ser yo en esas circunstancias. Entonces, como que yo me había cansado de ser la víctima, ¿no? Como dice el meme, de mis circunstancias, empecé de una forma, pues así, muy como por el caminito que la vida me fue desplegando y una de esas cosas que aparecieron en mi vida fue esto, ¿no? Esto, certificarme de esta manera. Y el proceso MMK, como te decía, es un conjunto de metodologías a través de las cuales podemos trabajar cualquier tema que en este momento te esté haciendo ruido, ¿verdad? Que te impida tener como claridad, que te esté limitando, que te haga sentir carente, indigno, defectuoso. Y trabajamos con herramientas muy puntuales para pues deshacer los pensamientos, los juicios, las creencias, porque todo parte de que tu realidad física proviene del tipo de observador que tú eres. Si tú observas drama, pues vives drama, ¿no? Entonces la idea aquí es cambiar el tipo de observadores que somos a través de no arreglar solo nuestra realidad inmediata, ¿no? El exterior, sino de ir al interior y ver cómo estoy yo participando en esto día con día. Entonces, bueno, esa certificación dura un año, el proceso MMK es fundado por Alejandra Llamas, y bueno, pues yo, como tú bien decías, trabajo en el instituto. ¿Cómo entras tú, Marisa, al Ajá. instituto? Pues mira, yo un día, de estos en los que escribía para la revista, me llegó una de estas correos en los que estaban interesados en trabajar conmigo y yo dije, pues sí, pero qué bonito, pero pues no tengo una Del preparación. instituto. Te llegó No, de una persona que había leído un texto en la Ah, revista mío, ¿no? Y que quería acompañamiento, pero pues como yo te decía, como yo venía yo de esta programación en el que para ser alguien tienes que tener un título, que todavía es algo como muy recurrente en nuestro... a mí me pasa también. O sea, Ajá, digo, no me atrevo a nada. O sea, me habló una chava y me dijo, oye, me encantaría platicar contigo, cóbrame. Y yo, ujú, ¿qué te cobro? O sea, ¿cómo? Para platicar, ¿cómo le hago? O sea, te sientes así como que pues, no soy nadie. ¿Quién claro, soy yo para andarte ayudando, verdad? Digo, ajá, encantada, te escucho, pero así ajá. como déjame te cobro y donde vayas y la riegues en tu vida por mi culpa, o sea, no, gracias. Claro, no, pero eso es cuando, o sea, yo me di cuenta de que el miedo está cuando tú te haces responsable de la vida del otro, ¿no? Claro.
Cuando Bueno, tú pues sí. pones esta etiqueta de yo te voy a salvar, ahí claro que entra el miedo, pero realmente yo no tengo el poder de salvar a nadie más que de ofrecerle ciertas herramientas y que esta persona decida si eso le sirve o no. Entonces, eso lo entendí después, pero al principio me pasaba como a ti. Entonces dije, bueno, a ver, voy a ver qué puedo hacer para formalizar esto que yo hago ya de forma muy intuitiva. Quiero como tener una metodología y un tal y un cual. Y entonces así empecé a explorar diferentes escuelas, ¿no? Y me di cuenta que muchas de las escuelas estaban basadas en metas, logros y todo esto que no es que esté mal, es maravilloso, pero si no trabajas primero en ti, eso no te va a saber a nada. O sea, al final del día vas a lograr la meta y vas a volver a entrar en este diálogo de sí, qué alegría, qué emoción, 5 minutos, pero me falta esto. Tengo que volver a lograr esto. Necesito que esto suceda para yo ser feliz. Como que las metas y los logros nos ponen la mirada en el exterior, a darnos valor a través de lo que hacemos y no de lo que somos. Entonces como que dije, no es mi look esto. Y un día, viviendo allá, viendo la tele, me doy cuenta de que entrevistan a una mujer que habla de cosas que yo siento que tienen todo que ver con lo que yo hago, con lo que yo he experimentado en mí y lo que me gustaría hacer. Y así es como conozco a Alejandra Llamas. Y entonces, al tiempo me mudo a México y una amiga me dice, ¿qué crees? Que me acabo de inscribir en el Instituto de Alejandra Llamas de forma presencial. Y le dije, ay, ¿en serio? A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Presencial no me da el tiempo, pero a ver si existe otra forma. Y yo me inscribo, entonces, pasan 2 semanas de que hablo con esta amiga, me inscribo, y entonces ahí comienza pues ya este camino en el que me meto ya al instituto y al muy poquito tiempo, pues te diría que muy poco tiempo de entrar, como que ya surge esta cuestión de que yo sea parte, ¿no? Ya no solo como estudiante, sino trabajando, porque empiezo a hacerle sesiones a una de las personas que están en el instituto y no sé cómo, pero de ahí surge, ¿no? Que se dan cuenta de que, bueno, pues esta chica parece ser que le interesa, que le gusta. Y que le sabe. No, y que está apasionadísima con esto, ¿no? Y así empezó y entonces, bueno, pues me certifiqué, hice muchísimas horas con muchas personas, sigo haciendo sesiones 1 a 1, me parece importantísimo. Yo creo que la habilidad de un facilitador, más allá de las horas de práctica que hace, está en el trabajo interior que hace. Y créeme que todos los días estoy comprometida a recordar, que quiere decir volver a pasar por el corazón quién soy, ¿no? Fuera de la programación. Mientras estemos en este mundo de mortales, en este mundo de perspectiva, pues somos humanos, nos visita el miedo, la tristeza, y esto es natural, pero lo interesante es tener herramientas para poder ver el sentido útil de estas emociones y no quedarnos como anclados en que reforzar un diálogo de desvalorización. Oye, Marisa, ahorita hablábamos, ahorita estabas diciendo, decías, es que a veces que estamos confundidos, o sea, el ser humano como esta parte, esta confusión, ¿qué crees tú que sea lo que nos confunde? O sea, lo que nos hacen estos enredos mentales de los que tú hablas, o sea, tú les llamas estos enredos mentales, me quiero imaginar yo que es cuando es culpa, cuando es que no puedo, o estoy atorada, o no tengo tiempo, son todo lo que cuando tú lo dices, yo lo entiendo como todo lo que nos detiene Ajá. o nos priva de pues nuestra mejor versión o de llegar a ser lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es o sea, qué es para ti esa parte del ser humano? Porque a mí me llama la atención y me gustaría que me explicaras tú cómo ves al ser humano, o sea, que me describieras para ti cómo es el ser humano y por qué existe pues yo creo que será la mayoría, casi todos, en algún momento de nuestra vida esa confusión. Sí. Buenísimo. Bueno, creo que tú lo has explicado divinamente. No sé yo qué podría agregar a esa explicación, pero bueno, te diría que cuando yo hablo de enredos mentales, de nudos mentales, estoy hablando de todo aquello que nos impide dar los resultados que nosotros quisiéramos en nuestras diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Si yo no estoy pudiendo sentirme pleno, satisfecho en el área laboral, en el área de pareja o personal, o con mi físico, o como madre, o como padre,
¿Qué me estoy contando? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué he estado pensando? ¿Qué he estado reprimiendo que me impide dar ese resultado que quiero? Entonces, eso es como un aparente nudo o bloqueo que me impide relacionarme con eso desde otro lugar. Entonces, lo interesante de esto es poder darnos cuenta que no estamos condenados, sino que si tenemos esa dosis de buena voluntad, sí podemos deshacer eso simplemente con curiosidad, cuestionando todas esas creencias que nos han impedido expresarnos desde nuestros talentos, virtudes, dones y todo, porque un día estábamos en este jardín del Edén, que es un estado de conciencia en el que sabes que eres parte del todo, el todo es parte de ti, tú estás aquí para expander amor, ¿no? Para poder compartir, hasta que entra un pensamiento que te dice, Caro, como que, o Marisa, como que te falta esto, como que si tu vida sería mejor si esto otro, ¿no? O sea, en el momento en el que creemos en la falta, en la carencia, en ese momento dejamos de ver nuestra propia grandeza. Dicen por ahí que la confusión y la duda provienen de la falta de amor. Y yo creo que esto tiene que ver con la programación. Desde muy chiquitos hemos sido, no por mala onda, pero hemos sido programados a pensar que eh, hay algo malo en nosotros, a lo mejor que nos falta algo, que somos seres indignos o defectuosos, que tenemos que mejorarnos. Y todo esto nos ha llevado a reforzar creencias de desvalorización y un diálogo interno de me falta algo constantemente. Esto no es malo, esto es humano. Sin embargo, creo que hay que empezar a reconocer que no somos nuestro comportamiento, y que no somos lo que hacemos, porque creo que ahí está el detalle, sino que lo que somos va a tener un impacto en lo que vamos a manifestar en nuestra vida. Entonces, por eso es que me parece tan importante hacer este trabajo de autoconocimiento para ver si estoy viviendo la vida que quiero o si estoy viviendo la expectativa de alguien más en mi vida, ¿no? Okay. Entonces, los humanos, pues como humanos que somos, eh, estamos aquí y estamos aquí más allá de una misión o un propósito que luego cada quien se puede contar la historia que quiera, ¿no? Estamos aquí para evolucionar y para soltar y dejar ir las cosas que nos han impedido ser plenos y felices aquí y ahora. Y muchos queremos vivir en paz, pero a veces eso se convierte en un reto cuando entendemos la paz como en paz descanse, ¿no? Como estar muertos en vida. Porque muchas veces pensamos, yo quiero estar en paz, pero la paz es aburrida, la paz es este lugar plano en el que nada pasa. Y no, no es cierto, para nada. La paz es un lugar proactivo en donde estoy viviendo en inspiración, en donde estoy escuchando la voz de mi sabiduría interior, en donde estoy generando actos espontáneos de generosidad, de ideas, de cooperar. O sea, es algo muy diferente. Entonces, como que muchos de nosotros crecimos pensando que había que sufrir para merecer y eso nos impide reconocer que no se trata de eso la vida. No sé Pero si me entonces, con esto. o sea, yo pienso, ¿ok? Ahorita a lo mejor ya de adulto como empiezas a desaprender, ¿no? Sí, Esta parte. Pero es como un ciclo, Marisa, que se repite y se repite por generaciones. No sé cómo sí, explicarte. O sea, aprendemos y luego tenemos que desaprender. Entonces, yo entiendo el concepto de que aprendemos porque tú naces, pues como me explicaban en otra entrevista, me decía, pues imagínate que es un celular nuevo, sin ningún programa, y tú le vas metiendo los programas y pues tienes que aprender porque aprendes por observación, de claro, chiquita, de bebito. Entonces, pues bueno, pues aprendes lo que te enseñan, ¿no? sí, Es como la primera parte de tu vida. Y luego estás desaprendiendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que por generaciones y generaciones y años, estamos aprendiendo cosas que no nos sirven. ajá, ¿Sí me explico? sí, 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 O sea, seguimos todavía en el 2021 ajá, educando y enseñando con nuestras propias expectativas, con un perfeccionismo, con un egotamiento, que ahorita nos dirás tú ajá, qué significa. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde está cómo te diré, el glitch? ¿Dónde está la ajá, grietita sí. ya en la humanidad ahorita que seguimos así? Claro. Bueno, pasa que las cosas que seguimos repitiendo le seguimos dando un valor, aunque no lo tenga. Entonces, como tú bien decías, cuando somos niños de los 0 a los 10 años, pues estamos adquiriendo toda esta programación a partir de lo que vemos e imitamos, porque aprendemos por imitación.
Y muchas cosas no las cuestionamos porque lo que más quieres es pertenecer a tu clan, lo que más quieres es ser parte de tu clan. Entonces no cuestionas, simplemente ejecutas. Y además crecimos con esta idea del amor condicionado. Si te portas bien, te quiero. Si haces esto, te quiero. Cuando ya hagas esto, no te quiero. Entonces vivimos con tanto miedo a ser desechados, excluidos y no queridos, que empezamos a hacer lo que se nos dice sin cuestionar si nos funciona, si es amoroso con nosotros, si sí o si no. Y además, como lo vemos de figuras de autoridad como papá y mamá o la maestra de la primaria, ni siquiera cuestionamos eso porque para nosotros ya les pusieron etiqueta de los que saben y yo no sé nada. Entonces, se vale que cuando niños, pues imitemos y repliquemos estas cosas. Lo que ya no es funcional es que de grandes no cuestionemos, porque sí nos debemos de tomar el tiempo de ver esto que aprendí, ¿me sirve, me funciona? ¿O es una cuestión que se llevaba en 1980 y que ya no está de moda y que ya no me lo voy a volver a poner y que ya mejor lo saco de mi armario mental? Pero no tenemos el hábito de cuestionarnos. No, claro que no, porque le debemos obediencia a nuestros padres. O sea, nuestros padres nos dieron la vida Claro. y nosotros obedecimos por los siglos de los siglos. Amén. Pero entonces ahorita lo que estoy cayendo en cuenta, digo que ya lo sabía un poco, pero como que quiero hacer como énfasis, el meollo está en la pertenencia. Exacto. El meollo está en la pertenencia porque al momento tú de ser chiquito, decir yo necesito pertenecer a mi tribu, a mi familia y luego a mis amigos, porque luego se transfiere en la adolescencia a los amigos, al novio, a la pareja, lo que sea, ¿no? Entonces el sentido de pertenencia es tan grande que es lo que te hace como tomar pues, las decisiones o las creencias o los pensamientos porque necesitas valer para pertenecer. ¿Estamos hablando un poco de eso? Eso es lo que empiezas a creer, ¿no? Pero es absurdo pensar que te puedo pertenecer a ti sin pertenecerme a Sí, mí. sí, sí. O sea, pero entonces sí, desde muy chiquitos lo que queremos, a ver, el ser humano es un ser humano de relaciones, ¿no? Vienes a querer relacionarte, pero eso te da muchísimo miedo que no vayas a poderte relacionar y que te excluyan y que usemos todas estas palabras desde el miedo, ¿no? Que te traicionen, que te abandonen, que te humillen, que te maltraten, que te saquen de la ecuación. Es de los peores miedos que tiene la humanidad y sobre todo el miedo a no sentirte útil. Una persona que no se siente útil es una persona que refuerza toda esta conversación de no valgo, no soy capaz, para yo ser feliz necesito demostrar que A, B, C, D, F, G. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué seguimos desaprendiendo y por qué seguimos de alguna forma replicando? Porque seguimos pensando que el control nos sirve para algo. Seguimos pensando que estar asustados nos prepara ante los diferentes escenarios que pudieran venir. Seguimos pensando que hay que mentir para convivir, o sea, que para poder pertenecer a alguien, mejor le digo lo que quiere escuchar y no lo que pienso. Entonces, mientras le sigamos dando valor a todas esas cuestiones, vamos a seguir pensando que en la vida hay que estar en modo control, modo lucha y modo fingir y pretender ser quien no soy. Por eso es que no hemos logrado deshacer de nosotros esa programación, porque le damos el valor de que nos protege. ¿Cómo vas a desechar algo que crees que te protege? Pues sí, no. Pero entonces, por ejemplo, ahora vamos a voltearlo. Como mamás, nosotros, o como las mamás, pues a lo mejor ahorita ya la regamos con los de nosotros, tenemos que empezar otra vez, pero con los que, por ejemplo, van a tener hijos, dices tú, ok, a ver, ya entendí. Entonces, ¿cómo le hago para yo no replicar o yo no pasarle esta situación a mis hijos? Ajá. Entonces, esas preguntas de cómo le hago son como el ego, ¿no? Porque el ego es el que quiere tener como las respuestas. Pero a ver, contestando. De entrada, lo que hayas hecho hasta el día de hoy, no importa si tus hijos tienen 40, 50, 25 años, no importa. Hasta el día de hoy has hecho lo que has podido con lo que has tenido y con lo que has sabido. Y eso no te hace malo, te hace una persona que va, pues, tomando lo que tiene para vivir. Entonces, no te sientas, lo primero es no te sientas culpable por lo que has transmitido a tus hijos, porque nunca tu intención ha sido fastidiarles la existencia, sino que tu intención ha sido protegerlos, hacerlos ser personas de bien para que el sistema no los excluya. O sea, tú has querido como darle herramientas para que no les vaya a ir tan mal en la feria de la vida. Esa ha sido tu intención. A lo mejor tus medios han sido pedorros, pero son los que tenías. Y punto. Entonces, hagamos las paces
con que hemos hecho lo más amoroso que hemos podido desde la inconsciencia en la que hemos estado. Punto número 1. Ahora, punto número 2. Hoy en día estoy tomando conciencia de que muchas de las cosas que transmití y me transmitieron no me son útiles y no me son funcionales. Se vale. Pero la forma de mostrarle al otro esto no va a ser a través de discursos, de speech, de horas, ¿no? De lo que deberías de hacer no va a ser así, ni con consejos, sino que el ejemplo es el mejor ejemplo. Entonces, a partir de ahora yo voy a hacerme responsable de mí, de observar qué cuento me estoy contando, cuál es mi estado emocional, esto que creo me funciona o lo puedo transformar. Porque cuando yo hago el cambio en mí, entonces no sé cómo ni por qué, las personas se van a acercar y me van a decir, no sé qué haces, pero me interesa muchísimo vivir como tú vives. O sea, tengo curiosidad por saber qué crees, qué piensas, cuál es tu lenguaje que te está dando estos resultados de sentirte en armonía, en dicha y en paz. Pues lo que estoy haciendo es desaprender y dejar de practicar las cosas que antes me contracturaban, me limitaban y me atormentaban. ¿Cómo? A base de darme cuenta de que cuando quiero tener el control me controla y ya no estoy en amor, sino en miedo, a través de darme cuenta de que querer tener la razón me lleva a perder la razón. Entonces, cuando me doy cuenta de que eso que antes yo consideraba importante y valioso, en realidad no me da paz, estoy practicando ser la paz que quiero ver allá afuera. Entonces, esto es un trabajo diario, no te voy a mentir, Caro, es un estilo de vida, vivir viendo, sentir que mi termómetro es el cuerpo que me avisa en qué frecuencia estoy, ¿no? O sea, o me estoy asustando por algo que me estoy contando, o estoy tomando conciencia de que eso que me está asustando es una invitación a la introspección y a la transformación. ¿Sí me explico con esto? Totalmente. O sea, lo que tú estás diciendo un poco es como que vivimos en esta parte, o lo que yo, bueno, lo que yo entiendo, y a mí me gusta mucho ahorita que aprendí la palabra de la autotraición, ¿no? Como esta parte que nos traicionamos a nosotros mismos y cuando te sientes incómodo o cuando sientes que algo no está bien, es porque te autotraicionaste. Entonces, vamos por la vida diciendo que sí a situaciones o diciendo que no a situaciones, cuando queremos decir que sí o cuando queremos decir que no, por culpa, por miedo, por todo, o haciendo cosas que pensamos que es lo correcto, pero en el fondo no nos llama y entonces estamos como en esta vida de autotraición, Sí. porque tenemos el concepto de lo hago por los demás, Ajá. por mis hijos, porque pues mis hijos tienen que ir primero, por mi esposo, por mis papás. Entonces como que vamos por esta parte, pues, ¿qué? Sin ser sinceros con nosotros mismos, sin escucharnos. Ahorita que decías tú, mi cuerpo es mi mayor termómetro. Sí. Entonces, pues mi cuerpo y es esta parte de decir algo no está bien, ¿no? Entonces, cómo le puedes decir a la gente que a lo mejor es la primera vez que escuchas estos términos, que Sí. dice, oye, pues yo sentía que algo no está bien y estoy incómoda en mi vida, pero no me puedo mover de aquí por las circunstancias. Me refiero a mover no de, sino mover del el espacio mental. ¿Qué Ajá. les recomendarías o qué les dirías? Ajá. Bueno, de entrada, yo creo que el poder del lenguaje es fundamental para generar en nuestra vida bienestar o sufrimiento, ¿no? Entonces, escuchen cómo está haciendo su diálogo interno. Es un diálogo interno de tortura, de burla de sí mismo, de sarcasmo, de crítica. Bueno, pues ese diálogo interno entonces nos está llevando a vivir alerta, a la defensiva, y a pensar en que el ataque es verdadero, pero no nos estamos dando cuenta que el primer ataque está viniendo del interior con nuestro diálogo interno. Ahora, esto de la autotraición, hace mucho que yo ya no uso la palabra traición en mi diccionario personal, sin embargo, este libro del que tú hablas se llama La Caja, Sí. y es un libro que habla de que nosotros tenemos constantemente el deseo de compartir, de servir, de cooperar, de unir, de expander, ¿no? Conciencia y amor. Y que cuando no honramos ese deseo del corazón, nos justificamos, y esa justificación le llaman en el libro autotraición, ¿no? Que es no honrar los deseos de tu corazón. Entonces, si realmente queremos empezar a vivir diferente, entonces esto que me atormenta porque yo le he dado un valor, porque yo le he dado un significado. Entonces, el primer paso es hacer una respiración profunda, hacerme 2 pasos para atrás y retirar mi atención de eso, porque cuando le quitas tu atención, le quitas poder. Acuérdense que
donde pones tu atención, pones tu corazón, y donde pones tu corazón, ahí estás tú. Entonces tú eres el que está decidiendo si estás usando tu mente como un instrumento de temor, preocupación o angustia, o como un instrumento de bienestar, amor y todas estas cuestiones. Entonces tú, como persona, vas a saber, te vas a empezar a dar cuenta a través de este termómetro que si te estás sintiendo mal, la pregunta que te puedes hacer es: ¿qué estoy pensando, creyendo, qué me estoy contando o qué estoy interpretando que me hace sentir así? Porque lo que debes de saber es que primero es lo que pienso y luego es lo que siento. Y a veces ni siquiera hace falta que ya lo piense, porque ya estoy tan programado a tener una conversación recurrente que a veces simplemente estoy en la fila del supermercado y me siento raro sin aparentemente haber pensado nada, pero es que esto es una conversación que es el eco de años de repetirme algo. Entonces hay que observar cuáles son esos detonadores, con qué temas me voy a la casa de los sustos, con el tema del dinero, del peso, del trabajo, de mi mamá, con qué temas yo me voy a la incongruencia y empiezo a experimentar físicamente sensaciones de culpa, vergüenza, agobio, sufrimiento, apatía, porque ese es el aviso de que algo he percibido que no me está funcionando, pero que puedo volver a interpretar. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Espero Ahorita que que sí. decías de los pensamientos, em, o sea, yo entiendo el concepto de que todo empieza en los pensamientos. Ujú. Y el otro día estaba hablando con una amiga, le digo, ay, es que tengo más ansiedad. Le digo, a ver, yo entiendo que todo viene en los pensamientos, pero ¿cómo controlo mi pensamiento? O sea, yo de repente estoy así y ya llegó el pensamiento y ya no Claro, supe qué pasó. Entonces mi pensamiento es lo que me está matando, por así decirlo. El pensamiento es claro. lo que me trae agobiada y al parecer yo no controlo mis pensamientos. No. Y qué bueno, porque ¿para qué quieres? O sea, Pero entonces, fíjate. ¿cómo le hago para limpiar pensamientos? Entonces, fíjate, el pensamiento es un aliado, no un enemigo. Ok, No se trata de controlar pensamientos, porque los pensamientos no se controlan, se cuestionan, se les pone un signo de interrogación. Cuando tú quieres controlar al pensamiento, le estás dando más poder y más fuerza de asustarte, de atormentarte, ¿sí? Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso. Que el pensamiento no viene a decirme: yo pensamiento vengo a fastidiarte la existencia, sino: hola, soy una propuesta de tu antigua programación y estoy listo para que dejes de ponerme atención y te des cuenta que soy una opción de las muchas que existen. Quizás soy hasta la más pedorra, pero es para que simplemente veas que no tengo poder sobre ti, a menos que tú ahorita voltees y te enganches conmigo y llamemos otros 20 pensamientos de la misma calidad energética, ¿no? Entonces, ya. simplemente cuando yo vivía así, claro, yo tenía pensamientos, pero aparte yo creo que si pudieran medir la velocidad con la que yo tenía Claro. pensamientos pedorros, o sea, sé que esto no es un don solo mío, que muchos lo tienen, ¿no? Pero era, o sea, para mí era cómo puedo pasar de aquí al velorio ya, ¿no? De la persona, o sea, en cuestión de segundos. Claro. Y era porque, claro, cuando tú le das atención a un pensamiento en automático y lo conservas un tiempo considerado, ya trajiste más de esa misma calidad, pero no vienen para fastidiar, sino que si tomas conciencia, vienen para que en forma de diarrea mental puedas desintoxicarte, ¿no? Puedas sacarlos de tu sistema. Entonces yo le doy las gracias a los pensamientos que vienen y les digo muchísimas gracias porque me haces visible lo invisible y porque ya me di cuenta que puedo volver a elegir qué quiero pensar. Entonces, en el mismo pensamiento está la respuesta. Por ejemplo, si pienso algo como eh, me voy a enfermar, pues el pensamiento está en futuro, ya de entrada sé que no existe, pero ahorita ya lo pensé y ya me vi, ahora sí que súper mal, ¿no? Entonces hago un alto, respiro y me enfermo aquí y ahora cuando pienso que me voy a enfermar, porque ya no estoy siendo, no estoy en presencia, no estoy generando congruencia, pero la realidad es que esto está pasando para que me dé cuenta de que puedo regresar a la salud cuando dejo de creer este pensamiento. Entonces, sí, no te voy a mentir, es un trabajo de meter conciencia Todo el en tiempo. esto, ¿no? Pero sobre todo, no de tenerles miedo a los pensamientos, sino de agradecerles tanto que nos hagan visible el cochambre mental que hemos venido acumulando. Uh-huh. Oye, ¿por qué dijiste ahorita que tú no usas la palabra autotraición ya?
Mira, autotraición viene en el libro y funciona para entender eso, pero la palabra traición en automático te pone en la silla de una víctima. Igual que la palabra abandono, igual que la palabra maltrato, en automático te ponen en un lugar de yo no tengo el poder de, alguien tiene el poder sobre mí, alguien me traicionó. La palabra me es una cadena electrónica que te conecta. Pero es cuando eres tú mismo, también funciona igual. Eres tú mismo, yo lo que digo, o sea, sí, también se vale el tema de la autotraición, no estamos diciendo, no soy aquí el No, lo que te quiero decir es que también te estás poniendo en víctima de ti misma. Exacto, te estás poniendo en víctima de ti, le estás dando el poder a tus justificaciones, ¿no? Entonces, yo en esos casos como que uso la palabra de estoy en agotamiento o estoy siendo responsable, ¿no? Entonces, como que me cacho mucho en eso y como que, o a veces digo, ya me puse el pie, ¿no? Ya me puse el pie, y no vi otra opción, se vale, pero puedo volver a elegir. O sea, lo importante aquí es que sepan que aunque se vayan a la casa del terror y se sientan horrible, se vale porque es necesario, ¿no? Estos momentos de incomodidad para el crecimiento. Pero no sé por qué razón y en qué momento de la vida nos enseñaron a pensar que sentir o sea, dolor es feo, que sentir miedo es feo. O sea, no sé por qué creímos que hay que bloquear todo eso cuando al contrario hay que recibirlo porque es el mensajero de lo que estamos transmutando, disolviendo y deshaciendo. Eso es lo que te decía, o sea, que está cañón porque venimos de generaciones en generaciones creyendo como el miedo y estas cosas. Y entonces yo digo, o sea, hasta ahorita, hasta estos momentos, venimos a darnos cuenta que no era así. Digo, yo sé que hay mucha gente que ha pensado así toda la vida, pero como ya despertar, por así decirlo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué tanto tiempo así? ¿De dónde viene la sabiduría? Ya estoy yo con mis pensamientos locos, pero ¿de dónde viene la sabiduría y por qué hasta ahorita la cachamos? ¿Me explico? No, la sabiduría siempre ha estado ahí. Lo que No, pasa no, es sí, que yo sé. habla como un susurro, mientras que la voz del ego, del miedo, habla como muy contundente, habla en forma de regaño, de exigencia. Y como nosotros de chiquitos, muchos de nosotros aprendimos a que si te exiges te mejoras. Ah, claro. Sí. Pues ¿cómo vas a querer soltar la exigencia si te enseñaron que la ecuación es exigencia igual a mejora? No, claro, porque si no dejas todo en la cancha, no hay nada. No hay nada. Nunca Entonces, va a ser exitosa. le hemos dado un valor a eso, también le hemos dado un valor a la palabra esfuerzo. Cada quien puede tener su significado de esfuerzo. El que yo tenía era igual a obligarte a hacer algo que no quieres, ¿no? Desde un lugar de tienes que y debes de, que no era algo que yo realmente quería, sino que era una expectativa de alguien más, de lo que moralmente y socialmente se debe de o no se debe de. Y yo me di cuenta que para mí esforzarme me generaba sufrimiento constante. Entonces, muchas personas todavía creen que esfuerzo igual a resultado y no se dan cuenta de que esfuerzo, cuando lo tienes en ese significado de obligarte a pertenecer y a deber hacer algo que no quieres, es sufrimiento en realidad. Entonces, yo he cambiado esa palabra por dedicación. Yo estoy dedicada en corazón y mente a aquello que sé que me va a sumar y a lo mejor hay cosas que no sé y que representan un reto para mí, pero las hago desde la curiosidad y desde ese entusiasmo y totalmente cambia la perspectiva, ¿no? No sé con quién hablaba el otro día, pero le decía, ¿te fijas cómo nos venden las historias de los atletas, ¿no? Que su mamá se levantaba a las 3 de la mañana y descalzos caminaban hasta no sé qué lugar para que tomaran la práctica. Y sí, probablemente hicieron todo eso, pero ¿qué los mantuvo haciendo eso? Al final del día yo siento que hay una pasión, hay una dedicación, hay un querer ver el beneficio de. Entonces la gente sí hace esas cosas que desde otra óptica se ve como sacrificio, pero no la están viviendo como un sacrificio, sino que la están viviendo desde otro lugar. Claro. No sé si me explico con esto. Oye, Marisa, y bueno, nada más deja enseño porque tu libro nuevo, que lo traigo, Ay, qué rico. Sí. Despapa el alma, está delicioso el libro. Y hay 3 términos, ¿verdad? Que tú usas, que yo quería platicar. Bueno, primero recomendarles el libro, porque todo esto que estamos platicando está todavía más profundo. Pero esta parte que dice, tu guía para transitar del agotamiento a la paz interior. Sí. Entonces tú hablas del agotamiento, de la insatisfacción, sí, ¿verdad? Y la inspira acción. Entonces son estos 3 términos que aparte me encanta porque eres buenísima tú para las palabras, para poner todo eso. Y entonces nada más que nos platicaras un poquito de cómo sale el libro. Ajá. Y qué significan estas 3 cosas que creo que son como las piezas claves del libro. Sí.
Bueno, mira, este libro surge porque a mí me fascina ir al spa. Siento que es un lugar en el que se me resetea el Windows mental porque el cuerpo como que se me descontractura, como que lo veo como un espacio de mimo. Entonces yo dije, me encanta que tengamos estos lugares donde el cuerpo como que se ablanda, como que sientes rico, como que disfrutas, pero sería maravilloso que esto no fuera solo una cuestión del cuerpo, sino que realmente tuviéramos un spa ambulante y de bolsillo al alcance de nuestras manos, que Claro. sí lo tenemos. Se llama intuición, se llama cuestionar, regresar a la verdad y transformar, pero a veces no lo vemos. Entonces dije, qué maravilla poder tener un spa al alcance de tus manos, y de ahí surge el Spa para el Alma, que es una guía para transitar de lo que tú llamaste antes agotamiento, que es este cansancio que se produce no tanto por lo que haces, sino por el cuento que te cuentas con tu diálogo interno. Yo debería de, yo tendría que, me exijo que, debería mejorar esto otro. Este diálogo interno de tengo que pretender, tengo que conseguir, tengo que competir, ya me comparé, ya envidié, es algo que nos agota profundamente y nos hace vivir en estados de agotamiento muchas veces crónicos, en donde pensamos que para poder salir del agotamiento tenemos que fingir ser quienes no somos, y no nos damos cuenta que eso todavía nos agota más. Ese estado de agotamiento surge de la insatisfacción. Insatisfacción porque es una ficción que estamos insatisfechos, porque es ficción porque proviene de las expectativas sociales, morales, que nos pusieron en lo que vemos en nuestra familia, en las redes sociales, en el exterior, pero que tienen poco que ver con lo que verdaderamente queremos. Porque a veces nuestras propias expectativas no son más que un eco de la programación. Para yo ser feliz necesito una casa de tales metros, una cuenta bancaria de tantos pesos o lo que sea, o dólares. O sea, son cuentos que nos hemos contado. Entonces, la insatisfacción nos lleva de viaje en asiento de primera clase a Egotitlán. Y Egotitlán es una tierra de alucinaciones, en donde está todo esto de, y si yo fuera más alto, ahora sí como la canción, creo que, no sé si de la oreja de Van Gogh, si fuera más alto, más guapo, más, no sé cómo va, pero es como una cuestión de, y si yo tuviera esto, y si no tuviera lo otro, y si no hubiera sucedido en 1900 y tantos, y si, o sea, es una cuestión de alucinación total. O sea, estoy en una nube de pensamientos, pero no estoy presente en el presente porque estoy ausente con el cuento que me estoy contando. Desde ahí no hay mucha participación más que reacción en nuestra vida. Y la reacción nos lleva a la repetición del patrón. Y el patrón se llama patrón porque manda. Porque si tú no lo cuestionas, va a mandar tu vida. Y entonces vas a vivir una vida por programación y no por elección, porque estás alucinando, porque estás en Egotitlán. Entonces, la inspiración es esta herramienta a través de la cual yo me conecto con el presente, porque estar inspirado y actuar de forma espontánea tiene que ver con el espíritu y no con la programación. Me hace actuar y no reaccionar desde un espacio de sabiduría interior que me va conectando con el sincrodestino, que es este espacio en el que de repente, y el de repente no existe porque para ello hay una semilla, ¿no? Que es mi dosis de buena voluntad y conectarme conmigo mismo, que aparecen las personas, los lugares, los momentos, las situaciones, los libros, los cursos indicados para esta despertar, transformación, pero sobre todo para que yo, siendo yo, pueda tener un impacto en todo lo que existe a través de hacerme cargo de mi estado emocional. O sea, yo puedo impactar a muchísimas personas sin necesidad de ir a la India. Si quiero puedo ir, o a la iglesia de la esquina, que también puedo ir si quiero, pero de la forma en la que más puedo contribuir es viviendo en amor por lo que soy y por lo que me representa estar aquí, ¿no? Que estar conectados con todos. Hacerte cargo de tu estado emocional puede impactar a muchísimas almas. ¿Por qué? Porque eso lleva a las personas a decir, sí se puede, y si esta persona pudo, debe de haber una manera también para mí. Claro, ya entendí. O sea, me queda más claro. Uh-huh. Oye, Marisa, dime una cosa. O sea, si tú de tu libro pudieras dar solo un consejo, o sea, nada más tienes chance de dar un consejo para que sea más, te lo estoy complicando. O sea, ¿cuál sería? O sea, esta parte que quieras tú. Ok, nada más puedo escoger una cosa, me voy a morir, nada más se pueden quedar con una cosa mía. ¿Con cuál sería? O sea, que es así como, pues, ¿qué será? ¿Tu mantra, tu filosofía de vida, o sea,
I live by this, o sea, esto, ¿no? Bueno, te lo diría muy sencillo. Te diría que en el disfrute está el fruto. Que a medida en la que tú te permites disfrutar, ser quien eres, estar en corazón y mente en eso, estás generando frutos. Y frutos me refiero a que estás haciendo que la abundancia y la prosperidad sean parte de tu vida. Y no solo me refiero a la parte económica, me refiero a que eso te da frutos en cuanto a que te sientes en bienestar, dichoso, pleno, agradecido, en estado de gracia. Y estar en estado de gracia es estar en un estado en el que te sientes conectado con todo lo que existe y que donde las cosas no las tienes que hacer, sino que las permites que sucedan, eres un canal para eso. Entonces, este libro lo que te quiere decir es que has vivido en Egotamiento y has visitado Egotitlán porque le has dado mucho poder a una mentalidad de víctima. Claro. Esa mentalidad de víctima, tú creías que te daba ganancias secundarias, como atención, ayuda de los otros, como justificarte para ya no moverte en la vida porque tu historia pesa tanto que ya no pudiste hacer nada más, ¿no? Pero eso no te va a dar la paz, ni la alegría, ni la felicidad. Solo te va a hacer estar en la vida de una forma cómoda e incómoda. Entonces, si realmente quieres dejar de sobrevivir y quieres vivir, solo se requiere que tengas la disposición de mirar al interior y decir, si esta es mi vida, ¿cómo la quiero vivir? Si las circunstancias no tienen poder sobre mí, porque las circunstancias van a ser lo que yo quiero interpretar y decir, ¿qué puedo hoy ver que me funcione de cualquier evento de mi vida? ¿Qué recurso puedo tomar de cada experiencia de mi vida para reconocer que yo soy un ser con posibilidades y que nada significa nada hasta que yo le doy un significado? Y si va a significar algo, va a ser algo que me funcione, que sume, que me nutra y que me aporte. Desde ese momento en el que tomas las riendas de tu vida, entonces empiezas a dejarte de quejar y empiezas a visitar lo que es natural en ti, el entusiasmo, que quiere decir estar con Dios. Y cuando estás en este entusiasmo, entonces las cosas se van dando porque estás siguiendo el camino de la menor resistencia, estás siguiendo el camino de la fluidez, estás cooperando con la vida y entonces te empiezas a alinear a los deseos de tu corazón, que no los vas a hacer tú posibles, sino que los vas a permitir porque los deseos del corazón son llamados y ya los estás contestando. A ver, nada más explícame otra vez eso último que dijiste, como que para que quede bien asentado, o sea, esta parte del entusiasmo de decir, o sea, tú ya vas a poder vivir, o sea, te cuenta que es como esta parte de apertura, ¿será, Marisa? Como el abrirte a tus posibilidades, ¿puede ser? Sí, es que cuando estás en agotamiento estás en desconfianza, pero cuando estás en entusiasmo te sabes sostenido y guiado. Estás en la confianza y en la certeza absoluta de que en donde estés, ahí es el momento y el lugar para trascender lo que te impedía ser quien realmente eres, pero sobre todo ahí está la posibilidad de hacerte cargo de tu estado emocional y vivir en ese gozo, en esa dicha y en ese bienestar. Entonces, ¿cómo puedo practicar esto? Pues mi mantra es: en el disfrute está el fruto. Yo disfruto, pero llevar a mis hijos a lo mejor a una reunión que queda a 1 hora, a lo mejor no es mi plan favorito, pero entonces yo digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio de esto es que voy a pasar 1 hora en compañía de ellos en el coche. Segundo, que ellos van en un plan en el que se van a divertir. Luego voy a tener tiempo para mí, mismo que puedo usar para hacer este recado o esta otra cosa, o para irme a sentar a tomar un café con mi libro, en lo que ellos se la pasan bomba. Cambia totalmente mi vida cuando yo disfruto a cuando no. Porque si yo voy rechinando muelas y diciendo, qué flojera, ahora vamos a ir allá, 1 hora de tráfico, estos aquí en el coche quejándose y yo ya no estoy en la vida, ya estoy en mis pensamientos y otra vez ya estoy en la reacción y otra vez ya estoy en el miedo. Entonces, practicar la aceptación tiene que ver con, tiene que ver con estar aquí y ahora desde un espacio de calidad. Y eso solo puedes decidir a través de cómo lo interpretas. No sé si soy clara o me explico. Sí, o sea, ¿qué es para ti? O sea, estoy pensando en el tema de, pues, cargar con esta culpabilidad de mamá porque no estás con los niños y todo, y porque, pues, es que si tú sientes como madre que ser madre es una carga, o más bien algo como una responsabilidad demasiado grande, o como cero diversión, si así lo interpreté yo desde chiquito, si yo lo interpreto, pues va a ser una joda. Va
a ser una joda y va a ser, y si tú te pones el papel de ellos son responsables de mí enteramente, que vas a cargar con mucha pues, culpa, como tú decías, ¿no? Y vas a ser una mamá que va a estar padeciendo ser mamá. Cuando al contrario, pues mira, sí, o sea, claro que mi misión es guiarlos, pero la mejor forma de guiarlos es también con mi ejemplo y siendo honesta y practicar un lenguaje de sí, no, o negociamos, ¿no? Que también es fundamental. Pero te hablo de cosas mundanas de la vida como, por ejemplo, ir a formarte al banco para hacer un pago. Claro. Es algo que tú digas qué emoción, o si vas a cobrar, a lo mejor sí vas saltando un tiempo, pero si vas a hacer un pago, igual y vas con qué flojera y ahora el banco y no va a formar y vamos a tardar horas y seguro la señorita está platicando con su compañerita y, o sea, si ya vas en ese mood, ya vas en un lugar de esto me quita, esto me resta y te vas a defender de eso. Entonces, como que a mí lo que me funciona es que claro que en mi día a día tengo mil cosas que no son las que yo preferiría hacer, pero las preferencias son del ego. O sea, lo que yo he descubierto es que si hay ciertas cosas que son parte de, ¿cuál es el beneficio de hacerlas? Pues que, ¿sabes qué? Que le pongo punto final a este pendiente y me quedo tranquilo porque ya pagué la luz, ya nadie me la va a venir a cortar, ya pagué la luz. Y mientras me estoy en la fila, pues a lo mejor puedo llevar mi audiolibro, ¿no? Y escucharlo en lo que me toca pasar. O sea, tengo elección, siempre tengo elección. Si algo quiere compartir el spa del alma, es que cuando eliges, dejas de ser víctima. Cuando eliges, dejas de ser víctima. Eso está, Uh-huh. ¿cómo se dice? On point, ¿verdad? Incluso si eliges ser víctima, ya es una elección. Ya no estás siendo una víctima como tal. Tú ya elegiste ponerte en ese lugar. Uh-huh. Sí, fuiste, o sea, fuiste tú Exacto. willingly. Ajá. Porque desde la inconsciencia nadie en su sano juicio en la rifa del tigre pide yo voy a ser la víctima. Nadie conscientemente lo pide. Es una programación, pero que se deshace con presencia, con atención dirigida a lo que te funciona. Por eso es que el disfrute está el fruto. Me encantó. Oye, Marisa, nada más rápido, porque ahorita me quedé pensando Sí. que a lo mejor alguien, o yo que estudié 2 años de psicología y así, la palabra ego, siento que en mi vida ha cambiado de significado o tiene varios significados. Entonces, no me gustaría irme sin que tú nos expliques qué es para ti el ego, porque nos hemos referido mucho a él, ¿no? Entonces, como que para que la gente pueda como bajar la información y decir, ah, ok, esto es el ego. Sí, qué bueno que lo dices porque creo que desde la psicología tiene una forma de verlo, ¿no? Y bueno, yo lo estoy viendo más desde un espacio muy basado en curso de milagros, ¿no? Para mí el ego es cualquier pensamiento que te saca de estar en el reconocimiento de la verdad de quién eres, o sea, que te saca de estar en amor, paz, integridad, y no es algo malo, sino que es esta voz de supuesta protección que generamos, pero que nos asusta para protegernos. Entonces, cuando nos asusta para protegernos, ya no está siendo tan amoroso ni tan útil. Entonces, sin embargo, pienso que este ego es una herramienta de autoconocimiento porque nos permite ver cuál es la información pedorra que hemos almacenado por años, ¿no? Si no estuviéramos en miedo, no veríamos qué hemos creído y pensado. Entonces, tiene su sentido útil, como todo en la vida, ¿no? Entonces, el ego, yo quisiera que lo entendieran así, como cualquier cosa que me hace, que me saca de estar en plenitud o en bienestar. En otras cosas tendrán otro significado de ego, pero la forma en la que yo lo veo es así. O sea, como es esta parte que nos habla y nos dice, es que tú no eres buena mamá, es que te la bañaste, es que no te esfuerzas lo suficiente, es que le hablaste horrible a no sé quién, es que hiciste toda esta vocecita en tú nunca vas a ser buena para eso, que te Sí. crees que tú puedes lograr eso, toda esta parte, ¿no? Y tenemos que aprender a caminar en esta vida física con esa voz del ego. Nada más que si antes tenía la silla de VIP, pues ahora le vamos a decir, la silla de VIP se queda la sabiduría interior. Y tú, muchísimas gracias por acompañarme y por mostrarme lo que hemos creído que ya no nos sirve y por quererme proteger a través de asustarme. Pero como una mascota hay que entrenarlo, hay que darle, bueno, no sé si ya los periodicazos sean bien vistos en esta ya todo es ofensivo, ¿verdad? Pero bueno, hay que entrenar a esa vocecita para que empecemos a encontrar su sentido útil y su sentido útil es ponernos en evidencia lo que ya no funciona, ¿no? Entonces,
pues creo que desde esa óptica le dejaríamos de tener miedo y dejaríamos de pensar, es que por culpa del ego todo es así, debemos de combatir al ego, pues eso sería más ego, ¿no? Eso sería estar en miedo. Al contrario, hay que tener mucha compasión, porque fíjense desde qué inconsciencia nos hemos querido proteger con miedo, y eso solo habla de ternura hacia nosotros. Y fíjate, Caro, a mí me sorprende el ser humano, porque con todo y que hemos vivido en una programación de miedo, salimos a poner negocios, salimos a casarnos, salimos a tener familia, salimos a, o sea, en el fondo siempre está la cosa de confiar, aunque no lo veamos, ¿no? Oye, Marisol, ahorita que dijiste esto del periodicazo, Sí. yo tengo como un pensamiento ahí de este tema, de que ahorita ya todo es ofensivo, todo, ya no sabes qué decir, qué puedes decir, qué no puedes decir. Y con toda esta nueva, pues, pensamiento que yo he estado adquiriendo, que he estado estudiando, digo, entonces el poder de ofender lo tenemos nosotros, o sea, como esta parte de no me puedes decir así porque me ofendes y esta parte de la minoría. Entonces, ahí todo lo que hemos estado platicando, de ponernos en responsabilidad y no en víctima, Sí. es todo lo contrario a lo que estamos haciendo en el mundo. Claro, o sea, porque cuando yo digo esta palabra y yo mi intención, por ejemplo, si yo digo que hay que darle sus periodicazos al ego, mi intención no es ofender. Claro. Y aparte, para que yo te ofenda, se necesita tu voluntad, ¿no? Eso, sea, eso es a lo que voy. Exacto, en toda conversación hay un emisor y hay un receptor. El emisor dice algo y el receptor va a entender lo que le dé su gana. Te iba a decir yo ahí una palabra. Sí, ¿verdad? aquí se vale todo, está corazón abierto, Marisa. Todo bueno, pues como es a corazón abierto, o sea, alguien va a decir algo y tú vas a entender lo que te dé tu chingada gana desde tu visión del mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, esta Ujú. situación que yo hablo mucho del sobrepeso y de todo mi camino en mi canal y todo. Y luego hay muchos cosas, todo el tema de la gordofobia y todo esto. Yo digo, ok, entiendo, pero yo no voy a agarrar una bandera ahorita de una cosa o la otra porque mi camino, mi sanación es conmigo misma. Claro. Y la gente, tipo, el otro día llegó mi hijo, mamá, es que me dijo mi amiguito que estás gorda, pues sí estoy. Ajá. Pero si yo le pongo, ¿cómo es posible que hayan dicho eso? Y entonces, no, pues es que yo le estoy poniendo la connotación de que ser gorda es algo malo y feo. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, si yo es, pues sí, mijito, es que hay gordos, hay flacos, hay altos, hay chaparros, morenos, blancos, pues así es, ¿verdad? Claro. Entonces, como Pero, esta parte de decir, entonces, ¿en qué trabajamos? O sea, le enseño a mis hijos, obviamente no les voy a enseñar a ser irrespetuosos, pero decir, tú concéntrate en tú salirte de víctima y en que si alguien te ofende, vamos a simplificarlo un poquito más para no meternos en temas controversiales, ¿no? O sea, alguien está molestando a mi hijo en el colegio, entonces mi enseñanza es, nadie te puede molestar si tú no quieres. exacto. O voy a ir al colegio a repelar y decir, no es posible, lo están bulleando. Ajá. Contra el bullying todos. ¿Me Ajá. explico? O sea, como que siento que hay dos versiones y ahorita todo el mundo es ya grupos a favor de todo y ya no puedes decir nada y pues ya sabes todo esto que lee, ya, o sea, hay toda confusión para mí. Entonces, eso es a lo que me refiero. Claro, bueno, mira, yo creo que lo importante aquí es que cuando te ofendes te identificas. Y si te identificas, ahí hay un trabajo a hacer, ¿no? Entonces, si alguien viene y dice, Marisa es una idiota, pero yo escucho como este anuncio que había de Interlingua, ¿no? De what, o sea, no entendí. O a veces sí soy idiota, pero eso no cala en mí. Pues la verdad es que esa cuestión es más del otro que mía. Pero si yo me engancho y empiezo a decir, idiota tú y tu mamá y todos los tuyos, porque a mí no me vas a decir así, yo estoy ahí dándome cuenta de que eso es algo que quizás he pensado de mí, o me da muchísimo susto que alguien más lo piense de mí, y le estoy dando tanta atención que viene alguien de afuera a decírmelo en voz alta, ¿no? Entonces, creo que también podríamos verlo como una ofensa o como la oportunidad de trabajar en mí algo que ya no me funciona, no me sirve, resetearlo, sacarlo y sanarlo. Y a nuestros hijos decirles, tú vas a hacer tuyo lo que tú quieras hacer tuyo. O sea, si alguien viene y te dice cualquier cosa y tú te ofendes, ¿qué te hizo llegar a esa conclusión? ¿Qué te hizo ponerte en ese lugar? Porque va a tener mucho más bienestar que revises eso en ti a que vayas a querer reeducar a la otra persona. Claro. O sea, yo entiendo que hay una parte de historia de discriminación fuertísima, que a lo mejor yo no la he vivido y yo no puedo estar desde esa parte y entiendo que existe y ha existido y existió y sigue existiendo. Sí. Todo eso yo lo entiendo, pero como que yo pensaba y llevo mucho tiempo con este tema de decir, lo estaremos tratando de solucionar de la manera correcta. Pues ¿Sí mira, me explico?
Cuando evadir es evitar, no hay solución, porque evadir es ocultar y ocultar no significa que algo desaparezca. Pero si la intención es realmente integrar y unificar, eso dará un resultado. Entonces, todo está otra vez en la intención, ¿no? Y que cada quien observe cómo recibe las cosas, porque eso habla mucho de la información que comparte, de la resonancia que hay con los otros, ¿no? Entonces, es muy lindo formar grupos y me sumo en favor de A, B, C y D, pero hay que hay que predicar con el ejemplo. Exacto. Buen punto. Pues sí. Si no queda en nada más decir algo, pero no congruencia, ¿no? Creo que sufrimos por la falta de incongruencia, porque pensamos algo, decimos algo y hacemos algo totalmente diferente. O sea que hay que empezar a trabajar en esa congruencia, porque eso nos va a llevar al bienestar y a conectarnos con las personas desde un lugar de compasión, de verdadera empatía, pero también de la grandeza. Pues me encantó. Ay, te lo juro que me pudiera quedar aquí escuchándote horas. Oye, Marisa, dime una cosa nada más para terminar. Aparte de tu libro, Sí. ¿qué otro libro, dices tú, me ha cambiado la vida? Ajá. Bueno, todos los libros del doctor David Hawkins para mí han sido maravillosos. Que bruta, Marisa, me estoy tardando 10 minutos en leer cada renglón del libro. Sí, te entiendo. O sea, a lo mejor de primero no es el libro que digas tú, híjole, qué fluida lectura, ¿no? Te lo puedo reconocer, me pasó en su momento, pero para mí han sido de mucha aportación. Otro libro que es un libro para mí de cabecera, pues es Un curso de milagros, que tampoco es un libro que a lo mejor todo vas a decir por gusto y por así voy a leerlo yo sola. Hay gente que sí, pero yo te confieso que este libro estuvo 9 años apareciendo en mi vida y yo decía, o sea, ¿qué hace aquí? No sé por qué yo ni lo sacaba ni lo regalaba, pero ahí estaba, ¿no? Yo creo que a veces, pues bueno, no estamos todavía listos para ver. Pero me gustan mucho esos que son un poco así, podríamos decir desde la óptica de mortales, que ofrecen como la oportunidad de meterte en una lectura en la que a lo mejor vas a sentir reto de entrada, pero que te van a regalar muchas cosas. O también me gusta mucho, bueno, es que El Principito me encanta, creo que tiene tanta sabiduría, o sea, me fascina el libro del Principito. Sé que parece ya como el típico libro que vas a decir cuando te preguntan, pero te juro que me parece un libro entrañable, que de niña no entendí nada de lo que leí, pero ni de adolescente, y fue por ahí de hace como unos 15 años que empecé a entender El Principito y que se ha convertido en uno de mis libros de cabecera también y que me acompañan. Y bueno, pues luego me gustan mucho las novelas, que a lo mejor piensas que no tienen nada que ver con estos temas, pero que me gustan, sobre todo leer novela también mucho de policíaca y de suspenso. A mí también, Porque sí. te agudiza mucho la intuición, que observes más allá de los 5 sentidos. Entonces, también ese tipo de libros leo. Y bueno, pues también pues están los de Wayne Dyer, que me parecen unos librazos. Es el que escribió el de tus zonas erróneas. Sí, ajá, él tiene varios que son, la verdad, muy interesantes. Es más, ya los puedes escuchar muchos en audio también. Sí. Y hay resúmenes también. Ajá, también, aunque yo soy más de la idea de sí, llega a tu propio resumen, pero bueno, también es una forma, ¿no? Cada quien. Mira, sí. Hoy en día no hay pretextos para acercarte a un libro. Exacto. Que o bien lo lees como a la antigüita, o lo escuchas, o ves el resumen, o ves un video de YouTube, pero al final del día, o sea, el que quiere y está dispuesto, aparece la herramienta. Claro. Sí. Ay, Marisa, pues muchísimas gracias. Estuve súper feliz de estar aquí contigo. Gracias por tu tiempo, por tu espacio, por hablar a corazón abierto y espero tenerte muchas veces más de invitada. Yo feliz, Caro. Siempre que quieras, aquí estoy. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y por las personas que nos están escuchando, que a lo mejor quizás en momentos lo que hemos dicho hoy represente un reto, pero es algo quizás que ya hemos escuchado en muchas formas y en otros lugares, pero que no es hasta que lo interiorizamos y lo vivimos y lo practicamos que lo hacemos nuestro. Así que bueno, pues les mando un abrazo y muchas gracias. Oye, Marisa, nada más, y te pueden conseguir en Instagram. Sí. Y tienes mail, ¿verdad? Voz con Alas. Sí. Me pueden seguir en Instagram en @voz con alas, voz con Z, ¿no? Voz con alas y V, ¿no?
y en Facebook como Voz con Alas con Marisa Gallardo, y luego tengo la página que es www.marisagallardo.com, donde voy a estar dando ciertos cursos. Próximamente voy a dar un curso de la culpa y el perdón, porque creo que muchos de nosotros no sabemos la teoría, pero luego la práctica se nos olvida. Y la idea de este curso es, primero, pues hacer las paces con la culpa, entender cuál es su sentido útil si es que lo tiene, y practicar el perdón desde un lugar de disposición y de inteligencia espiritual, que es desde la cual se hace, ¿no? Entonces, esténse muy atentos porque próximamente va a salir toda esa información. Qué padre. ¿Y das sesiones one-on-one? Doy sesiones 1 a 1. En este momento, afortunadamente, pues tengo agenda llena, pero siempre pueden escribir a vozconalas@gmail.com, y ahí en cuanto se abren espacios, les escriben y ya agendamos cita para las sesiones 1 a 1, porque bueno, pues también son un espacio en donde estás teniendo atención dirigida, sin juicio, en donde te puedes escuchar más allá de lo que tus pensamientos te dicen, en donde a veces ni siquiera hablas y te escuchas, ¿no? Verdaderamente. Totalmente. Ay, Marisa, mil gracias. De verdad me encantó compartir este ratito contigo. Estoy súper agradecida y feliz de haberlo podido concretar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. No sé si quieres decir algo más, Marisa. No, gracias. Besos tronados. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.